Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar el día de hoy aquí. Para iniciar en esta exposición, bueno, cuando uno lo invitan a una charla y sobre todo el tema de corrupción, tal vez lo más complicado que uno trata de pensar a la hora de planificar es qué voy a ir a decir, ¿verdad? ¿Qué voy a ir a aportar? Porque en muchas ocasiones el tema de la corrupción se termina siendo un tema de retórica, de que todos estamos en contra de la corrupción, y eso yo creo que todo el mundo lo sabe, y que la corrupción es mala, creo que eso también todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que lo más importante es qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué acciones vamos a tomar? Y en ese sentido, tristemente me gustó mucho ver las exposiciones del caso de Brasil y el caso de Perú, ¿verdad? Porque son casos tristes en el sentido del grado de corrupción, ¿verdad?, que se observa, del grado de impacto que ha tenido en el Estado, tanto peruano como brasileño, y todo lo que eso ha repercutido en América Latina, pero alegremente en el sentido de que por lo menos uno ve una acción concreta, efectiva. Y lo decía la colega de Brasil, después de múltiples fracasos que nosotros también vivimos. O sea, son muchos, porque precisamente la corrupción cada día es más compleja, la sociedad es más compleja, y es precisamente donde uno ve que el asunto tiene que cambiar. Ahora, temprano señalaban en el tema del barómetro y los colores que señalaba don Carlos, pues Costa Rica sí, tal vez nos vemos como amarillitos, ¿verdad? No tan rojos como los otros países, pero yo creo que en mi caso, yo como costarricense, tengan la plena seguridad que eso no me hace feliz. Creo que a veces comparar con otros países no necesariamente es que uno está muy bien, sino que tal vez los demás están muy mal. Y eso en mi criterio no, digamos, no es algo que nos lleve a pensar, como decía la compañera de Costa Rica Íntegra, a pensar de que Costa Rica está exenta de todo esto, más bien todo lo contrario. Creo que nosotros estamos en una coyuntura, y es lo que más o menos les quiero mencionar el día de hoy. De acuerdo con lo que es el barómetro global de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, el porcentaje de personas que creen que el nivel de corrupción ha aumentado en Costa Rica es del 65%, siendo el mayor porcentaje en el caso de Venezuela con 87%. Eso significa que en Costa Rica, algo que tal vez alguien desde afuera piensa que estamos muy bien, los mismos costarricenses estamos viendo que la corrupción está aumentando. Y precisamente no nos podemos quedar pensando en que aquí no va a llegar esos casos como el Lavallato o el caso de Fujimori, porque somos una sociedad globalizada, y la globalización es en lo bueno y en lo malo, y la corrupción es globalizada, ya no es corrupción de un país, ya no es corrupción de un sector, sencillamente es corrupción a nivel mundial. En el caso de Costa Rica, siguiendo este mismo indicador, vemos que de acuerdo con los índices que también señala el barómetro, dice que un 24% de personas han pagado sobornos para acceder a servicios básicos. Eso es una de las partes más tristes del tema de la corrupción, porque normalmente esos servicios básicos son de las personas más pobres, de menos recursos, porque los sectores privilegiados normalmente no buscan servicios básicos, pueden ir a una medicina privada, pueden tener una serie de servicios privados como escuela, etcétera, etcétera. Pero precisamente la corrupción en muchos de los casos se ubica en los sectores más perjudicados, en los sectores más pobres. Y ahí es donde creo yo que hay que tener conciencia que si bien Costa Rica, como les decía, está digamos como a nivel de a mediado de la tabla, ¿verdad?, en el tema de corrupción, lo cierto es que solo el hecho de pensar que una cuarta parte de nuestra población haya dado sobornos para poder acceder a gestión pública, a servicios públicos, ya es un tema que hay que tomar en cuenta y que hay que valorar. Erradicar la corrupción es imposible. Yo creo que no hay un solo país en el mundo que pueda decir que tenga cero corrupción. Incluso los países nórdicos en Europa
que son de los que tienen corrupción más baja, pero cero, eso es una utopía. Pero, digamos, en el caso nuestro, yo lo que creo es que Costa Rica, así como tiene metas muy claras en temas relevantes, así como tenemos como meta para el 2021 ser carbono neutral, así como hemos destacado en el tema de energías limpias, creo que es hora de pensar en un objetivo, en una meta. Y ahí es donde yo digo que para los que, tal vez para contarles a los colegas extranjeros, Costa Rica siempre, hay una frase que dice que Costa Rica es la Suiza centroamericana. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, incluso hay una canción muy autóctona, ¿verdad?, que dice Costa Rica es la Suiza centroamericana. Entonces, si tomamos como parámetro Suiza, resulta que Suiza está en el tercer lugar del ranking de países menos corruptos. Nosotros estamos en el punto 38, en el puesto 38, o sea, todavía estamos muy lejos de ser la Suiza centroamericana y ojalá que no vayamos más bien para abajo en ese sentido. Y por eso es que yo creo que y es como el primer mensaje que yo quería darles es, no nos podemos dormir en los laureles, no podemos seguir pensando que por estar a la altura de países como Chile o Uruguay ya es suficiente para decir, no tenemos que hacer nada, no tenemos que movernos, no tenemos que trabajar. Pero una de las cosas tal vez más importantes es tener claro que para efectos de diseñar una política anticorrupción, y creo que ahora lo señalaban anteriormente, es entender de una idea base, y es que el fenómeno de la corrupción es multifactorial. ¿Por qué? Porque ya no es, aunque no es que no exista, pero la corrupción aquella que nosotros siempre enfocábamos al tema de la mordida del tráfico o de los sobornos para acceder a ciertos beneficios. Ahora la sociedad es tan compleja que la misma corrupción se volvió muy compleja. Y es una idea que yo pensaba, bueno, ¿cómo voy a tratar de explicarla para que la gente me compre esa idea? Pero yo creo que en realidad es bastante sencillo, porque con solo ver los casos del caso de Brasil y el caso de Perú, efectivamente el tema de la corrupción ya no es un asunto necesariamente, no es que no se dé, pero necesariamente de que alguien por una sola voluntad aislada, independiente, decidió cometer una conducta de corrupción basada únicamente en un tema de valores. Es que ahora la corrupción es sistemática, es que ahora la corrupción es parte lastimosamente del sistema, y precisamente es la corrupción más perjudicial, creo yo, porque es la que hace no solo que el país pierda recursos, pierda oportunidades, pierda desarrollo, sino que también es la que precisamente mina lo que es la credibilidad, la confianza de las personas en los sistemas democráticos. Ahí es cuando las personas dicen, ¿para qué voy a ir a votar si todos son corruptos? ¿Para qué me interesa a mí conocer los temas públicos si al final todo el mundo se roba el dinero? Y es donde precisamente ese es el caldo de cultivo para que salgan ideas extremistas a la hora de los gobiernos, porque precisamente esa corrupción grande, esa corrupción compleja es la que hace más daño, porque precisamente golpea el corazón de las personas. Y en casos extremos, como lo señalaban en el último Congreso de Transparencia, que me pareció muy interesante, ya hablar de la captura del Estado por parte de la corrupción. O sea, ya que el Estado se vuelve corrupto. Es más, las instituciones del Estado están basadas en un esquema de corrupción. Eso es lo peor que puede pasar. Y ningún país está exento de esa posibilidad. Teniendo clara esa idea, es que debemos saber que las acciones en contra de la corrupción no pueden ser diseñadas de forma reactiva y desorganizada, sino que deben ser abordadas en forma integral. En tanto, las relaciones sociales cada día son más complejas. La corrupción también lo es,
por lo que la respuesta debe ser sistemática, producto del estudio científico desde campos como la sociología, la economía, el derecho, la psicología. Alguien diría, bueno, ¿pero qué tiene que ver la psicología con el tema de corrupción? Mucho, porque hay una idea, bueno, yo no soy psicólogo, pero hay una idea de las personas de querer enriquecerse sin merecerlo. No sé de eso de dónde saldrá, ni sé si es algo que se trae o se enseña o es el ambiente o lo que sea, pero lo cierto es que hay una naturaleza en algunas personas, no en todos, pero a promover casos de este tipo. Por lo que el tema de la corrupción no debemos verlo solo como un tema de castigo, no lo debemos ver solo como un tema de sanción. De hecho, la sanción es la parte final de toda una entramada y precisamente si no trabajamos en lo que es anterior, llegar a la sanción es sumamente difícil, porque precisamente el sistema está hecho para que no se logre sancionar y en parte es la frustración de todos los que trabajamos en esto y el reclamo de las personas, de la población, es que, y ustedes lo ven en cifras, normalmente las denuncias, lo decía, ahorita no me acuerdo quién, es muy poco el resultado. Pero no porque las investigaciones sean malas, no porque los investigadores sean malos, es que el sistema protege al corrupto y protege de muchas formas. Pero yo creo que en eso lo que hay que tratar de hacer es precisamente cambiar como la mentalidad y empezar a atacar desde el comienzo. Y pongo 3 ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo en el caso de Costa Rica, si ustedes analizan ciertos sectores productivos del país y ven el tema del mercado y el desarrollo de los mercados, se dan cuenta que hay sectores que están, digamos, tomados por unas cuantas empresas. Solo eso, que es un tema evidentemente económico. Alguien diría, bueno, ¿qué tiene relación eso con la corrupción? Ahí es un punto de corrupción, evidentemente. ¿Corrupción de quién? De los actores que tienen dominado el mercado, que quieren seguirlo teniendo así, y de los actores que quieren entrar al mercado y que no pueden, y tienen que recurrir a prácticas deshonestas. De igual forma, en el caso de la contratación pública, o sea, la contratación pública, también se mencionaba el otro temprano, en Costa Rica tenemos años tratando de lograr que haya un sistema unificado de compras públicas, que es transparencia, que es acceso a la información, y precisamente donde usted observa una institución que no quiere participar, que tiene trámites engorrosos, que son bastante alambicados sus procedimientos, ahí hay un foco de corrupción, ahí es donde hay que empezar a buscar, poner las baterías y empezar a analizar qué es lo que está pasando. En el caso de los servicios públicos, ¿cuál es la mejor forma? En Costa Rica ahí está el tema de las licencias para conducir, todos ustedes lo saben, que ahí todo el mundo sabe el montón, lo que aquí se llaman gavilanes, ¿verdad? Que son las personas que cobran por hacer trámites rápidos, eso todo el mundo lo sabe, y es un fenómeno que ha existido por muchos años. Pero entonces, vamos a tratar de lograr sancionar a esas personas, es muy difícil, sumamente difícil, pero cambiemos la gestión para que precisamente no se den las condiciones para que estas personas puedan cobrar por la entrega de una licencia. O sea, hay que buscar formas innovadoras de atacar la corrupción. Y es que en ese sentido, el mensaje que yo les quiero dar el día de hoy es que hay que pensar ahora en un enfoque sistémico de lucha contra la corrupción, por lo que considero que se debe desarrollar una política anticorrupción, pero con un enfoque bien organizado y articulado, que permita abordar la corrupción desde los distintos ámbitos en que se genera. En ese sentido, debe existir una articulación de los 4 actores principales. ¿Quiénes son? Aquí no veo yo. Bueno, la ciudadanía, por supuesto, lo que es la prensa, importantísimo. Hablábamos ahora en el almuerzo que sin tener el apoyo del pueblo, de la ciudadanía, en los grandes casos de corrupción es muy difícil lograr un éxito. El tema de la administración pública, que es el primer frente de batalla
ante la corrupción, mediante sistemas de control interno, mediante normas bien claras en materia de procedimientos y obviamente de los órganos de control y fiscalización y persecución penal. Y ahí está, yo en mi caso que represento a la Contraloría General de la República, todo un reto, una obligación de ver cómo replanteamos las cosas para tratar de buscar formas innovadoras de perseguir la corrupción. Pero perseguirla de una forma sistémica, y es un poco la idea de mi charla. Sistémica en el sentido de los tres aspectos que… Los tres aspectos que tienen que ser la base orgánica de un sistema anticorrupción, como la prevención, la detección y la sanción. En el tema de la prevención, creo que uno de los aspectos más importantes es pensar en cómo descubrir cuáles son los riesgos que los diferentes sectores productivos o los sectores de la administración o los sectores empresariales, cuáles son los riesgos donde uno puede enfocar las baterías para diseñar esa política anticorrupción. Porque la corrupción está en muchos lados y si yo empiezo a tratar de atacarla sin tener planificado cuáles son los mayores riesgos de corrupción, lo que hago es gastar recursos innecesariamente e ineficientemente. De manera tal que lo primero que tenemos que tener claro es hacer una valoración de riesgos. ¿Dónde están los mayores disparadores del gasto en materia administrativa y dónde están los focos más importantes de una eventual corrupción, como puede ser el tema de la contratación administrativa, que en todos los países es un foco de corrupción? Por otro lado está en el tema de la prevención la mejora regulatoria. Les decía que en mi criterio, una de las formas más importantes de luchar contra la corrupción es que las normas sean claras, sencillas, es darle seguridad jurídica al ciudadano y a todos los actores de la sociedad, de manera tal que estando las reglas claras, nadie tiene por qué ir a buscar dar sobornos o buscar el pasillo más corto hacia los resultados que obtiene. Por otro lado, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de la normativa anticorrupción y en eso quiero hacer ver que hay que empezar a cambiar los modelos de pensar cómo tiene que estar estructurada esa normativa. Nosotros tenemos en la actualidad en el Congreso un proyecto de reforma integral a la ley contra la corrupción que tiene ya más de 4 o 5 años en estudio y no ha salido. Tenemos que retomarlo, tenemos que remozarlo y tratar de poner a tono precisamente en lo que es la complejidad que hoy en día implica el fenómeno de la corrupción. Otro aspecto muy importante es el tema de la educación y aquí quería comentarles un ejemplo interesante. Nos decía la compañera de Costa Rica Integra de lo que es el cambio de la cultura en materia de corrupción y efectivamente eso es importante y por eso es que la lucha contra la corrupción es sistémica, porque tiene que ver con normativa, tiene que ver con sanciones, tiene que ver con prevención, tiene que ver con cultura. Y aquí lo que quería comentarles como una acción concreta que ha sido bastante innovadora en Costa Rica es un programa que tiene la Contraloría que se llama Juntos Somos Más, que está dirigido a escuelas y colegios, donde la Contraloría está liderando un proyecto en el que se hace se puede llamar capacitación o programas educativos para niños, para jóvenes, en materia precisamente del uso de los recursos públicos y de la conciencia y los valores, porque pensamos que precisamente esas personas son las que hay que cambiarles el chip desde que están jóvenes. Y hay que entender y hay que hacerles ver que el tema de la corrupción no es quién es la persona más astuta, quién es la persona más inteligente, entre comillas, que obtiene las cosas sin ganárselas. Precisamente lo que necesitamos es entender desde la escuela, desde el colegio, que la parte de la probidad
y los valores públicos, valores sociales, son importantes y es parte de esa política de integración. Por otro lado, muy importante, el tema de la participación ciudadana. A mí me llamó mucho la atención que en países más desarrollados existen gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que estudian el tema de la corrupción, que trabajan en el tema de la corrupción. Yo veo, digamos, en el caso de Evelyn con Costa Rica Íntegra, que ahí está, ella siempre la veo ahí luchando y, bueno, y Transparencia Internacional, pero en el caso de Costa Rica, luchan, pero ha sido una lucha difícil, creo yo, en Costa Rica por lo menos, porque todavía no tenemos ese músculo fuerte de la sociedad civil organizada, en grupos organizados. Tenemos la sociedad civil que por supuesto se manifiesta, pero tal vez un poco desorganizada, un poco como que sin un rumbo exacto, porque cada vez necesitamos más organizaciones, más personas que precisamente se aboquen a una lucha más técnica, más informada, con mejor conocimiento, como podría ser en el caso de Costa Rica Íntegra, pero a mí me encantaría ver 1, 2, 3, 4 más organizaciones privadas, ONGs en Costa Rica, hablando sobre el tema de transparencia, hablando sobre el tema de anticorrupción. No sé, y eso no lo conocía, ahora que Evelyn lo decía, de que la gente se extraña que en Costa Rica tengan problemas de corrupción, pues yo creo que eso es un espejismo. Por supuesto que los tenemos, y por supuesto que no queremos llegar a casos como el que nos exponían de Brasil y de Perú, pero la única forma es trabajando en eso. Otro aspecto importante, ya propiamente en la parte de detección, es democratizar, antes de eso, está el tema de la transparencia, eso ya todos lo sabemos, y yo creo que aquí hay que hacer uso de las tecnologías de información. Creo que ya no hay razón para que la administración pública tenga problemas de transparencia cuando existen formas masivas de poder dar a la población información útil, información filtrada, información que sea entendible, contenidos, eso es muy importante. Y el otro tema también relacionado con la prevención es el fortalecimiento de los procesos de selección de los funcionarios públicos. Tenemos que mejorar eso, tenemos que trabajar muchísimo en ese filtro de que lo que llegue a la administración pública, a servir a la administración pública, sean personas no solo técnicamente capacitadas, no solo idóneamente comprobados desde un punto de vista de un examen de conocimientos, sino también desde un punto de vista de ética y un punto de vista de probidad. El otro tema que les quería comentar muy rápidamente es el tema de la detección. Una de las cosas más importantes que yo considero es la democratización de la información desde 3 perspectivas: el acceso a la información, el contenido de la información y la divulgación activa de la información. O sea, no solo es el hecho de que la persona pueda ir y que le den la información, sino que además las administraciones tienen que hacer que ese contenido de la información sea útil para el ciudadano. De nada vale que le podamos dar N cantidad de hojas de Excel o información en bulto, ¿verdad?, si al final eso no genera valor agregado para las personas. Y el tercer grado, que también es todavía más importante, o uno de los más importantes, es ya ver una administración que lo que hace es una divulgación activa. O sea, que por medio de páginas web, por medio de apps, por medio de una serie de mecanismos, más bien, no solo le permita al ciudadano acceder a la información, sino que se la dé, que se la ponga a disposición, que esa persona realmente pueda ejercer sus derechos a través de información útil para la toma de decisiones. Y aquí es donde las instituciones públicas y los órganos de control y fiscalización tienen un papel preponderante. Y yo lo digo en el caso específico de la que yo represento, en el caso de la Contraloría, es mucha la información que uno tiene, que manejamos, pero no es, tal vez no poca, pero no la cantidad que uno quisiera
que eso llega en forma útil a la población. De manera tal que en estos momentos donde, por ejemplo, en redes sociales, en internet, hay tanta información y tanta información falsa, es una obligación, un compromiso de los órganos de control, precisamente dar legitimidad a esa información. Y es que la sociedad cambió hasta en eso. Antes, si ustedes recuerdan, los medios de comunicación masivos estaban focalizados en televisoras, en la prensa escrita, pero ahora la información ya no es exclusiva de ellos, sino que todo el mundo, todas las personas, cualquier persona con un teléfono celular puede hacer información masiva. Pero entonces ahí el riesgo es que eso, que es muy bueno como democratización de la información, como todo en la vida, es una moneda de dos caras. También es muy malo porque hay mucha desinformación. Entonces, yo creo que en esta era, precisamente una de las obligaciones principales de los órganos de control, de fiscalización, es dar esa legitimación, esa legitimidad y confianza al ciudadano de cuál es la información que realmente es útil para la toma de decisiones por parte de ellos. Otro aspecto importante para la detección es reducir los ámbitos de confidencialidad del sector público. Ustedes saben que en principio toda la información de la administración es pública. Sin embargo, hay ciertos ámbitos de confidencialidad que están establecidos por la ley, que en algunos casos, no digo que no, pero que se justifican, como por ejemplo en el caso de las empresas públicas que están en competencia, o alguna información que digamos sea ya información personal, pero hay que tratar de buscar, de restringir hasta lo estrictamente necesario el tema de la confidencialidad de la información del sector público y sobre todo del uso de los recursos públicos. Y aquí me trae a dos temas importantes. Uno, en el caso de Costa Rica, las declaraciones juradas de bienes actualmente son confidenciales, todas las declaraciones son confidenciales, nadie puede ver la declaración de un funcionario público. Bueno, tenemos que migrar a una declaración jurada pública, en los contenidos que se puede, por supuesto, y en los contenidos de que no vaya a afectar, digamos, la integridad o la esfera jurídica de las personas que declaran, pero necesitamos que las personas conozcan quiénes son los funcionarios públicos que están trabajando a su servicio. Por otro lado, creo que en el tema de las declaraciones juradas también tenemos que migrar de un sistema cuyo objetivo se centra sobre todo en lo que es el enriquecimiento ilícito, porque es una declaración de la situación patrimonial de los funcionarios públicos, pero no tiene, y esa es una mejora que podría existir, lo que es la detección de conflictos de intereses. ¿En qué sentido? En que también, aparte de lo que es la situación patrimonial de las personas que trabajan en la administración pública, también debería hacerse explícito cuáles son sus intereses, con contenido monetario o intereses que no tienen contenido monetario, porque a veces no necesariamente el hecho de que yo no tenga una sociedad o no tenga acciones en una empresa significa que no tenga conflictos de intereses. En muchas ocasiones los grandes negocios buenos y no buenos se resuelven en una mesa, alguien dice una mesa de tragos, ¿verdad? Pero precisamente son esas influencias, esos intereses que formalmente tal vez no se pueden observar en una declaración de bienes, las tenemos que hacer que la gente los saque y los ponga en la mesa. En esto estoy yo, esto es lo que a mí me interesa, estos son los aspectos que pueden de alguna forma implicar conflictos de interés. Por otro lado, y también se mencionaba ahora, importantísimo, la protección del denunciante. En Costa Rica tenemos algunas normas en relación con la confidencialidad de la identidad del denunciante, sin embargo, creo que eso se queda corto. En el Congreso de Transparencia Internacional, precisamente el premio, el reconocimiento que se dio este año, fue a dos personas, una señora española que denunció uno de los casos de corrupción más grandes en España, y ella contó lo que significó para ella el ser denunciante de ese caso, que yo creo, y la sensación que a mí me quedó es que al final, creo que ella está orgullosa de lo que hizo, pero creo que no lo volvería a hacer nunca más en la vida, porque fue un calvario,
Y ella dice, y todavía sigue siendo un calvario para mí. ¿Por qué? Porque no hay protección. Y si lo llevamos a un extremo, que fue el otro caso que se vio en el Congreso, de una periodista de Malta que fue asesinada por un tema de denuncia de corrupción. Entonces no podemos llegar a eso, no podemos llegar a eso. Entonces la normativa tiene que dar protección al denunciante. No es solo el tema de la identidad, es que el momento en que esa identidad sale a la luz, hay que proteger al denunciante. También por el tema de la detección, tenemos que también es muy importante, y se mencionaba también anteriormente, lo que es la cooperación interinstitucional. Y ahí es un reto que nos llama a nosotros, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría de la Ética, al Ministerio Público, a trabajar articuladamente. ¿Por qué? En muchas ocasiones los casos que vemos en realidad han sido denunciados hasta en las mismas 3 instituciones, y a veces estamos trabajando aisladamente y haciendo investigación y realmente todos los 3 estamos investigando lo mismo. Creo que eso es un desperdicio de recursos, un desperdicio de buscar una estrategia conjunta, de articular esfuerzos. Eso es algo también, y además la información y el conocimiento que puede tener un Ministerio Público, una Procuraduría de la Ética, una Contraloría, son esfuerzos y conocimiento que son complementarios, y precisamente lo que tenemos que lograr es esa sinergia, ¿verdad?, que solo se logra por medio de una comunicación fluida y de un entendimiento de que la lucha contra la corrupción no puede verse de forma aislada, no puede verse en islas, no puede verse como que el Ministerio Público hace una cosa, la Procuraduría de Ética, la Contraloría no, tiene que ser organizado. Así como el crimen es organizado, creo que la respuesta también tiene que ser organizada. Por último, en el tema de sanciones, hay que hacer una revisión exhaustiva de todas las normas administrativas con el fin de actualizar el régimen de sanciones y tener una visión compartida que actualmente no existe entre leyes que se han promulgado en momentos distintos. Nosotros tenemos la Ley de Administración Financiera, tenemos la Ley Orgánica de la Contraloría, tenemos la Ley General de Control Interno, la Ley de Contratación Administrativa, y todas han sido promulgadas en diferentes años. A veces pueden ser diferencias de 5 o 10 años. Entonces no tenemos como un concepto unificado de lo que es el régimen sancionatorio, y no solo unificado, sino actualizado. ¿En qué sentido? En que precisamente la gestión pública cada vez se va haciendo, vamos a ver, ya la gestión pública no es la gestión pública de hace 50 años, donde el Estado trabajaba por medio únicamente de los empleados públicos. Ahora hay gran cantidad de alianzas entre lo público y lo privado, hay gran cantidad de figuras del derecho privado que se incluyen dentro de la gestión pública, donde precisamente nuestros regímenes sancionatorios se quedan cortos. Nuestros regímenes sancionatorios quedaron en el concepto, en la función tradicional del Estado. Y precisamente cuando vemos esa participación privada y cuando vemos esas sociedades, fideicomisos, gestión interesada, y uno dice, esto no me calza, no me calza. Y es donde tenemos que precisamente pensar que el tema de la corrupción tiene que evolucionar en la parte sancionatoria. Por otro lado, y dentro de ese repensar nuestras normas, creo que una de las más importantes es la Ley de Contratación Administrativa. La Ley de Contratación Administrativa costarricense en el régimen sancionatorio, una opinión muy personal, creo que es la peor que hay. Creo que es la peor porque ni siquiera hace una diferenciación entre lo que es el régimen sancionatorio por incumplimientos contractuales típicos, ¿verdad?, de una relación contractual, y diferenciándolo de lo que son las sanciones por acciones de corrupción en temas de contratación administrativa. Todo se trata igual. Entonces, por ejemplo, aquí no está claro, digamos, cómo imputo yo las acciones de una persona física a una persona jurídica en un caso de corrupción.
porque sencillamente ni siquiera está regulado cuál es el régimen para un proveedor físico o un proveedor que es persona jurídica. Entonces es sumamente difícil. Y precisamente si hay algo que tenemos claro es que las personas que están metidas en temas de corrupción nunca trabajan con sus nombres. Nadie va bueno, salvo ese caso que realmente es perplejo, que el corruptor tenía videos de todo el mundo, ¿verdad? No sé, seguro era parte del chantaje, ¿verdad? Que quería hacer, pero bueno, yo me imagino que para un fiscal ese es como el paraíso, ¿verdad? Llegar y encontrar los videos de los sobornos cuando los entregaban, pero eso nunca pasa. Eso normalmente no es así. Entonces, creo que una de las cosas más importantes en el tema de la ley de contratación es avanzar, es tratar de precisamente poner la ley de contratación en la situación actual del Estado en materia de adquisición de bienes y servicios, con entendiendo muy claramente la posición de un sector privado muy influyente, muy importante en la gestión pública, y que precisamente esa normativa responda a esa situación particular. Y por eso es que yo les digo que es un tema sistémico, porque es que normalmente no podemos llegar a tener grandes resultados, porque es que de origen la normativa no establece, digamos, la estructura necesaria para poder llegar a esos resultados. Por otro lado, tenemos que estudiar mucho, y eso es algo que me quedó muy claro a mí de esta experiencia en Congreso de Transparencia, es que en el tema de corrupción hay que estudiar demasiado. Hay que estudiar motivaciones, hay que estudiar caldos de cultivo para la corrupción, hay que estudiar las nuevas formas. Por ejemplo, lo que vimos hoy, en el caso de Perú y Brasil, es interesantísimo. Es interesante ver, y cuando hablaban del término lavallato, que es una car wash, ¿verdad? Nadie podría imaginarse, si yo si yo hubiera empezado, antes de que hubieran dado esa exposición, que les voy a hablar de un lavacar, así es como se llama aquí. Para el tema de la corrupción probablemente se equivocó de auditorio, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un lavacar con un tema de corrupción? Pues sí, así es. Y entonces, así como la corrupción es sumamente innovadora, nosotros tenemos que ser el doble de innovadores para la lucha de esta. Fortalecer la institucionalidad del país. En Costa Rica hemos vivido en los últimos tiempos un fuerte golpe a la institucionalidad del país en Poder Judicial, Poder Ejecutivo, la Fiscalía, y eso yo creo que es importantísimo. Yo creo que en este momento, y esto también es una opinión muy personal, el hecho de que la institucionalidad del país esté cuestionada es como una persona que tiene las defensas bajas, se le puede pegar cualquier virus. Estamos como que el cuerpo no logra por el momento hacer las autodefensas, porque la institucionalidad del país es el primer combate, es el primer llamado a evitar que se dé esa enfermedad. Para concluir, les digo que yo estoy seguro que, bueno, lo que les comentaba, puede haber muchas otras acciones que se pueden tomar, igual o mejores a las que le mencioné. Bueno, perdón, hay una que no quiero dejar pasar, que también está en discusión aquí en Costa Rica, 2 proyectos de ley que es hora, y estando aquí en el Colegio de Abogados, creo que es un compromiso para todos los abogados, que es en el tema de la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese es un tema que está en discusión, y creo que el Colegio de Abogados tiene una posición, bueno, debería tener una posición más bien sobre el tema, ya sea para un lado o para otro. El problema, yo siempre digo, el problema no es que uno esté en acuerdo o en desacuerdo, el problema es no tener posición. Y como dicen, la peor decisión es la que no se toma. Y el otro tema es el proyecto de ley de extinción de dominio. Ustedes saben, muy interesante, y eso es cuando uno habla del tema de la institucionalidad, ver a una rueda de prensa a la fiscal general con el director del Instituto
costarricense contra drogas y el director del organismo de investigación judicial, pidiendo a los diputados que no saquen el tema de la corrupción dentro del proyecto de ley de extinción de dominio. Eso es una señal importante, que tiene que buscar eco en diferentes sectores, el sector académico, el sector profesional, el sector de las universidades, bueno, es lo mismo que académico, pero lo importante es que el país tiene que evolucionar, innovar, trabajar, para que las cosas no nos empecemos a poner más coloraditos en lugar de amarillo, no nos ponemos más coloraditos. Como les decía, lo importante es que valoremos todas esas posibilidades, que las estudiemos con una amplia participación de la academia. A mí me encantaría ver a los catedráticos de las universidades diciendo qué piensan al respecto. Por eso son catedráticos, por eso son reconocidos en las universidades. La sociedad civil, el sector productivo, las administraciones públicas. Pero no quedarnos solo en el estudio, hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones rápidas. No esperemos a encontrar la perfección para actuar, pues la perfección no existe en ningún lado. Dudas siempre pueden haber cuando uno empieza un camino. Lo importante es tener el valor para iniciarlo y la sabiduría para hacer los ajustes en el momento en que sea necesario. Es una responsabilidad de todos y todas tomar decisiones. Yo creo que tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos la visión para hacerlo. Todo es cuestión de unir voluntades y valentías para lograrlo. Muchas gracias.